Hey, si estás escuchando esto, baja el volumen de todo lo demás por un minuto. No es una historia cualquiera y, sinceramente, todavía me cuesta saber si hice bien o no en parar ese día. Nunca pensé que algo tan simple como darle un ride a una mujer rubia en medio del desierto iba a dejarme marcado hasta hoy, porque sí, todavía pienso en ella, en su forma de mirar por la ventana, en el silencio raro que se quedó en la cabina después que bajó. No era lo que parecía, y no estoy hablando de miedo, ni de peligro, no, era otra cosa, algo más profundo, algo que no sé poner en palabras, pero que desde ese día me acompaña. Aún me pregunto si fue buena idea haber frenado, porque después de esa tarde, yo no volví a ser el mismo. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando, porque de verdad quiero saber con quién estoy compartiendo esto. Quédate hasta el final. Vas a entender por qué nunca me olvidé de ella. Me llamo Mateo y llevo más de 20 años metido en la ruta. He pasado por lluvia, asaltos, noches sin dormir y amaneceres que solo Dios sabe cómo aguanté. Pero hay días que no se te olvidan, no por lo que viste, sino por lo que sentiste. Esa tarde venía saliendo de Hermosillo, con rumbo a Santa Ana, cargado de autopartes. El calor era una cosa brava. El sol rebotaba en el asfalto como si el cielo estuviera fundido. No había sombra, no había señales, no había ni un alma, solo el rugido del motor y mi camisa empapada de sudor. Pensé en parar más adelante, tal vez en Magdalena, pegar una coca bien fría y seguir. Pero entonces la vi. Era una figura sola, plantada a la orilla de la carretera. Rubia, delgada pero con un cuerpo bien formado, parada firme con el pulgar levantado. Llevaba un short pegado, negro, y un top blanco que ya estaba medio traslúcido de tanto sudor. A su lado, una mochila vieja, de esas que ya no tienen forma. El pelo alborotado por el viento seco del desierto, pero los ojos no estaban buscando un viaje, estaban buscando algo más. Frené sin pensar. No sé si fue instinto, pena, o esa vocecita que a veces uno escucha en la cabeza y que rara vez se equivoca. Subió sin decir mucho. Apenas me miró y asintió con la cabeza, como si ya supiera que yo iba a parar. Se sentó despacio, cerró la puerta y soltó un suspiro que no sonó a alivio. Sonó a cansancio del alma. Intentó hablarme en español, pero su acento gringo era fuerte. Dijo que estaba viajando por México, con una sonrisa débil que no le llegaba a los ojos. No, pregunté más. Solo asentí como para decirle, no hace falta que expliques nada. Y arrancamos. El silencio dentro del camión se volvió una especie de compañía. Ella miraba por la ventana, sin mover la cabeza, como si el desierto le hablara. Yo, por respeto o por nervio, ni puse música. Solo el motor llenaba el aire. De vez en cuando me miraba de reojo, pero sin decir nada. Era como si llevara algo muy pesado por dentro, y yo no quería romperlo con palabras. Aunque no lo creas, hay silencios que pesan más que cualquier carga, y ese hermano pesaba como plomo. Después de casi una hora, ya cerca de Pesqueira, le ofrecí una botella de agua que tenía ahí, medio tibia. Ella la agarró con las dos manos, como si no hubiera tomado en horas. «Gracias», me dijo bajito, con esa voz que uno solo usa cuando está muy cansado o muy roto por dentro. Le pregunté si quería que la dejara en algún pueblo, pero negó con la cabeza. «Donde tú vayas está bien», dijo sin mirarme. Y ahí fue cuando sentí ese no sé qué en el pecho, como si en vez de una carona yo estuviera llevando una alma herida. No aguanté más. Le pregunté si estaba bien, sin presionar, solo con esa voz suave que uno usa cuando no quiere asustar a alguien. Tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue con los ojos puestos allá lejos, en el horizonte. Me dijo que su hermano había muerto hacía unos meses, en un accidente de moto, ahí en México, que era lo único que tenía y que desde entonces no había vuelto a casa. No lloró, no cambió el tono, lo dijo como quien repite algo tantas veces que ya no duele,
pero esa calma dolía más que un grito. Me contó que había venido desde California sola, sin mapa, sin planes, solo con esa mochila vieja y una foto de su hermano en la billetera. Dijo que al principio quería buscar el lugar exacto donde él murió, pero que después ya no sabía si buscaba eso o solo quería alejarse de todo. No tengo a nadie esperándome, dijo. Y ahí, hermano, sentí una punzada en el pecho, porque yo sí tengo a quien volver, gracias a Dios, pero no todos tienen esa bendición, y a veces el camino se vuelve casa, no porque uno quiera, sino porque ya no hay otro lugar. El sol empezó a bajar, pintando todo de un naranja profundo. Ella seguía callada, mirando el paisaje como si esperara una señal. No tocó el celular, no pidió parar, no preguntó cuánto faltaba, solo respiraba lento, como quien intenta que el corazón no se le rompa. Y yo manejaba más despacio de lo normal. No sé por qué, tal vez porque algo en mí sabía que ese viaje no era sobre el destino, era sobre acompañar, sobre no dejar que alguien se hundiera sola en su dolor. En un momento noté que sostenía algo entre las manos. Era una cadenita con una cruz pequeña, de esas de plata vieja que ya perdió el brillo. La frotaba con el pulgar sin mirar. Le pregunté si era de su hermano. No respondió, solo apretó más fuerte la cruz. Me dieron ganas de decirle algo, cualquier cosa. ¿Pero qué le dice uno a alguien que ya se quedó sin palabras? Así que callé. A veces, lo único que uno puede ofrecer es estar ahí, presente, sin invadir. Pasamos por un paradero vacío, y cuando frené un poco para ver si quería parar, me tocó el brazo y dijo, «Sigue». Su mano estaba helada, y te juro por lo más sagrado, sentí como si algo invisible hubiera subido al camión con ella. No me refiero a un fantasma, ni a nada raro. Me refiero a una tristeza tan grande, tan densa, que parecía ocupar espacio, como si su dolor tuviera cuerpo. Y yo ahí, con las dos manos en el volante, sintiéndome más pequeño que nunca. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué yo? Después de ese toque, algo cambió en el ambiente. No sé si fue mi cabeza o si de verdad se sintió distinto, pero el aire dentro del camión se volvió más denso, como si todo lo que ella estaba guardando por dentro empezara a llenar el espacio. No hablábamos, pero sentía que había una conversación ocurriendo en otro plano, en ese tipo de silencio que solo los que han perdido entienden. En un momento me vi tragando saliva con dificultad, como si el nudo en su garganta se hubiera pasado a la mía. Fue entonces cuando me miró por primera vez, directo, con esos ojos claros llenos de sombra. ¿Tú crees que las almas se quedan en los lugares donde mueren?, me preguntó. No supe qué decirle. Solo asentí con la cabeza. Porque yo lo he buscado, dijo. He parado en gasolineras, en cruces, en deshuesaderos, esperando verlo, pero no está, y mientras no lo encuentre, no puedo volver. Esa frase me dejó helado. No por miedo, sino porque entendí. Esa mujer no estaba viajando. Estaba esperando un perdón, o una señal, o algo que la dejara soltar. Seguimos en silencio por un buen rato después de eso. Pero mi cabeza ya no estaba en el camino, estaba en ella, en lo que había dicho, en lo que no había dicho. Yo no soy psicólogo ni sacerdote, soy chofer. Pero he visto cosas en la carretera que me hicieron creer que hay algo más allá de lo que vemos. Y esa mujer, con jeans, su mirada perdida y su cruz gastada, era una de esas cosas. Me empecé a preguntar si de verdad la recogí por decisión mía, o si algo me había hecho frenar justo en ese punto, justo ese día. Pasamos por una capillita solitaria al borde del camino, de esas que ponen cuando alguien muere en un accidente. Ella la vio de reojo y dijo bajito, «Ahí no fue». Me estremecí, porque yo no había dicho nada. Yo no sabía si ella conocía la ruta, si sabía por dónde íbamos, pero lo dijo con una certeza que caló hondo, como si estuviera siguiendo una brújula invisible, como si su dolor supiera más que ella.
Y ahí, por primera vez, me dio miedo, no de ella, sino de estar siendo parte de algo que no entendía. Quise preguntarle qué estaba buscando exactamente, pero no hacía falta. A esa altura yo ya entendía, no buscaba un lugar, buscaba un cierre, un gesto, algo que le confirmara que su hermano estaba en paz. Y lo más duro fue darme cuenta que, aunque yo iba al volante, ella era la que estaba guiando el Lisa sin rumbo. Su dolor, su intuición, su fe rota, todo eso la estaba empujando hacia algo, y yo, sin saber por qué, sentía que tenía que llevarla hasta donde necesitara, aunque fuera en silencio, aunque me costara no mirar atrás. Unos kilómetros más adelante me pidió que frenara. No había nada a la vista, ni casas, ni letreros, ni curvas, solo desierto, piedras y el sonido del viento. Me detuve y sin decir nada, abrió la puerta y bajó. Caminó unos metros, muy despacio, como si cada paso le pesara el doble. Me quedé sentado, viéndola desde el asiento con el motor apagado. El calor seguía fuerte, pero sentí un escalofrío recorrerme. Ella se arrodilló en la tierra seca y sacó de la mochila una pequeña vela blanca. La encendió y quedó ahí, quieta, sin moverse. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 5 minutos, tal vez 15, pero el tiempo se sintió raro, como suspendido. Ella seguía ahí, de rodillas, con la cabeza baja, como rezando sin palabras, y la vela no se apagaba. El viento soplaba, fuerte, levantaba polvo, movía mi camisa en la cabina, pero la llama seguía firme, y eso fue lo que me partió por dentro, porque no era normal, porque había algo en ese momento, en ese silencio, que me hizo sentir que no estábamos solos, como si alguien más estuviera ahí con ella, con nosotros. Cuando volvió al camión, no dijo nada. Subió, cerró la puerta y me miró por primera vez con los ojos llenos de algo distinto. No alegría, no alivio, pero sí un poco menos de peso, como si hubiera soltado una piedra que llevaba en el alma. Gracias, me dijo, solo eso. Y yo asentí, sin saber por qué me daban ganas de llorar. Encendí el motor y seguimos. Pero el camino ya no era el mismo, ni el silencio, ni yo. Seguimos unas 2 horas más, sin decir mucho, pero el silencio ahora era distinto. Ya no era incómodo, era como si ella y yo, sin conocernos, sin hablarnos de nuestras vidas, hubiéramos compartido algo demasiado íntimo para poner en palabras. Yo pensaba en mi hija, en mi esposa, en cómo sería perderlas así, de un día para el otro. Y ahí entendí por qué me había dolido tanto verla arrodillada, porque vi en ella el dolor que uno no quiere imaginar, y también una fe callada, de esa que no grita ni pide, pero que resiste. Cuando por fin llegamos a un cruce grande, con más movimiento, me dijo que ahí estaba bien, que bajaba, no pidió nada, no ofreció nada, solo me dio la mano, suave, y me dijo: «Gracias por no hablar tanto, eso me ayudó más de lo que crees». Sonrió y bajó. La vi alejarse con su mochila al hombro, caminando como quien todavía no sabe a dónde va, pero ya no está huyendo. Me quedé ahí, parado, con las luces de freno encendidas, viéndola desaparecer entre la gente, sintiendo que había vivido algo sagrado, aunque no supiera explicarlo. Cuando retomé el camino me sentí extraño, no mal, pero distinto, como si algo en mí también hubiera sido movido. Revisé el asiento de al lado, no sé por qué. Estaba vacío, claro, pero el ambiente seguía lleno, no del cuerpo de ella, sino de todo lo que dejó. Sus palabras, su silencio, su tristeza, su fe, como si el camión ahora llevara algo más que carga, como si esa historia ya formara parte del metal, del asiento, del volante. Y sí, puede sonar raro, pero desde ese día, cada vez que paso por ese tramo entre Hermosillo y Santa Ana, bajo la velocidad. Miro al costado, como si algo en mí esperara volver a verla. Nunca supe su nombre,
Nunca me preguntó el mío. No intercambiamos teléfonos ni promesas, pero esa mujer dejó algo en mí que nadie más ha dejado. A veces me pregunto si era solo una muchacha rota buscando consuelo o si era algo más, una prueba, una señal, una de esas presencias que Dios pone en el camino cuando uno ya no está escuchando. Y lo que más me sacude es que, si no hubiera frenado justo ese día, justo en ese minuto, nunca habría vivido esto, y yo seguiría siendo el mismo, pero no lo soy. Después de ese viaje, algo cambió en mí. Empecé a manejar distinto, no en la técnica, ni en la ruta, sino en la forma de mirar. Empecé a ver más allá de la carretera, más allá del asfalto. Vi gente con historias que no cuentan, señales que antes ignoraba, capillitas al borde del camino que ahora me detengo a mirar. A veces hasta abajo, hago una oración corta y sigo, porque entendí que hay dolores que no se curan con palabras, y que a veces lo único que podemos hacer es estar ahí, presentes, como lo estuve para ella, y como alguien, alguna vez, lo estuvo para mí. No volví a verla, y tal vez nunca más la vea. Pero cada vez que cuento esta historia siento que algo en mí se acomoda, como si al compartirla le diera sentido. No busco que me crean, ni que me entiendan. Solo quiero dejar esto dicho, por si alguien allá afuera, escuchando desde su casa, su tráiler o su cuarto en silencio, necesita oír que no está solo, que hay personas que aparecen en nuestro camino por algo, aunque no sepamos bien por qué, aunque no sepamos cómo termina. Una semana después, limpiando la cabina, encontré algo que no había notado. En el portavasos del copiloto, junto a una moneda vieja y un envoltorio de caramelo, estaba la cruz de plata, la misma que ella frotaba con el pulgar. No sé si la olvidó o si la dejó a propósito. La tengo hasta hoy, colgada del retrovisor. Y no es por superstición, no. Es porque me recuerda que a veces, sin querer, somos parte de la sanación de alguien, que incluso un desconocido puede convertirse en el pedazo de fe que otro necesita para seguir. Cada vez que la cruz se mueve con los baches de la carretera, pienso en ella, en su voz baja, en sus ojos buscando paz en medio del desierto. Me hizo entender que no todo se trata de destino, que hay caminos que solo se cruzan una vez, pero que dejan marcas para siempre. Yo no fui su salvador, ni ella vino a cambiar mi vida, pero compartimos un silencio, y ese silencio me transformó. Hoy cuento esto no para hacerme el bueno, ni para que piensen que mi historia es especial. La cuento porque tal vez allá, afuera, hay otro tráilero, otra mujer, alguien más, que también está buscando una señal, una cruz, un espacio seguro donde respirar hondo y seguir. Y si esta historia puede ser eso, aunque sea un poquito, entonces valió la pena frenar aquel día. Déjanos en los comentarios desde qué lugar estás escuchando esta historia y si alguna vez viviste algo que no supiste explicar o sentiste que alguien apareció en tu camino por algo, escríbelo aquí abajo. Este canal está empezando y cada historia que contamos aquí es un pedacito de lo que somos en la carretera. Si puedes, deja un like, suscríbete y comparte este video con alguien en quien confíes. Gracias por escuchar, de verdad.